¿Alguna vez has escuchado acerca del concepto del puera eternus, también conocido como el niño eterno en psicología analítica? Este concepto, originado en el ámbito de la psicología, hace alusión a una situación mucho más frecuente de lo que podríamos suponer: individuos adultos que, pese a haber alcanzado una edad madura, continúan enredados en conductas y formas de pensar propias de la etapa adolescente. No estamos solamente discutiendo acerca de preferencias o actividades recreativas propias de la juventud, sino que estamos abordando un tema más complejo y significativo: una resistencia subconsciente a asumir las obligaciones y los retos inherentes a la etapa adulta de la existencia. Esta tendencia, identificada por la constante búsqueda de satisfacción instantánea, la inestabilidad emocional y una sensación de estar perdido /diagonal, ha ganado terreno de manera creciente en nuestra sociedad contemporánea, impactando a individuos de ambos géneros en diversas comunidades alrededor del mundo, aunque con una presencia notablemente más acentuada en las naciones de Occidente. El concepto de puera eternus, que se refiere a la eterna juventud psicológica, fue minuciosamente analizado y profundizado por la destacada psicóloga suiza Marie-Louise von Franz, quien era una devota seguidora de las enseñanzas de Carl Jung. Ella reflexionó detenidamente, ya en la mitad del siglo XX, que la complejidad en el proceso de maduración no solo recaía en lo individual, sino que también se convertía en un dilema de índole social en constante expansión. Von Franz predijo acertadamente que esta tendencia se volvería aún más común en las generaciones futuras, con adultos jóvenes extendiendo la adolescencia indefinidamente, evitando conscientemente los ritos de paso que tradicionalmente marcaban la transición hacia la madurez y la responsabilidad. En otras palabras, lo que ella anticipó es precisamente lo que observamos en la actualidad: individuos en sus 30, 40 e incluso 50 años que todavía no se consideran listos para afrontar los desafíos del mundo real, optando por permanecer en una burbuja de comodidad que extiende la dependencia emocional y psicológica. Sin embargo, ¿por qué razón está sucediendo esta situación en particular? ¿Cuáles son los factores que han contribuido al incremento de esta tendencia en nuestra sociedad? Para comprender en su totalidad el concepto de puera eternus, resulta fundamental tomar en consideración y analizar detenidamente de qué manera los diversos elementos culturales y familiares inciden y modelan de forma significativa nuestra psique y desarrollo personal. La carencia de figuras paternas presentes en la vida de los individuos, así como la excesiva sobreprotección por parte de las madres y la inexistencia de rituales definidos de transición hacia la etapa adulta, son factores que inciden en la perpetuación de este arquetipo en nuestra sociedad. En tiempos pasados, las civilizaciones llevaban a cabo ceremonias de transición que simbólicamente eliminaban al niño que residía en el joven, posibilitando así su renacimiento como individuo adulto y plenamente desarrollado. Estos ceremoniales tradicionales han ido desapareciendo gradualmente en la era contemporánea, lo cual ha dejado a las nuevas generaciones sin modelos claros y concretos que les orienten en su proceso de desarrollo personal y social. Además, en la actualidad, el avance tecnológico ha traído consigo la aparición de nuevas formas de evasión y elusión de responsabilidades. Mundos virtuales, como los videojuegos, las redes sociales e incluso la pornografía, ofrecen refugios seguros donde es posible escapar momentáneamente de las complejidades y desafíos diarios, sumergiéndose en una especie de realidad alternativa que brinda entretenimiento y desconexión temporal. En la sociedad actual, caracterizada por su enfoque en la comodidad y la gratificación instantánea, a menudo se relega a un segundo plano la exploración de un propósito más profundo y el compromiso con la responsabilidad personal. Este contenido va mucho más allá al explorar detenidamente el complejo concepto teórico del puera eternus, abordando sus múltiples facetas y repercusiones en la psicología moderna. Vamos a profundizar en el análisis de cómo se manifiesta en la práctica y cómo podemos identificar sus señales, tanto en nuestro propio comportamiento como en el de las personas que nos rodean. Comprender y analizar este fenómeno no es únicamente una simple curiosidad intelectual.
sino que se convierte en una herramienta fundamental para poder adentrarnos en la complejidad de lo que nos obstaculiza en nuestro proceso de crecimiento personal y así poder encontrar la manera de trascender estos obstáculos y lograr alcanzar un estado de plenitud y satisfacción mucho más profundo y enriquecedor. Prepárate adecuadamente para sumergirte en las complejas raíces psicológicas que subyacen a la inmadurez emocional, y así explorar detenidamente los diversos senderos que conducen hacia la plena y auténtica madurez personal y emocional. El concepto de puera aeternus, que se traduce como el eterno niño en latín, se encuentra arraigado de manera profunda en diversas tradiciones mitológicas y en el ámbito de la psicología. Originalmente, se hacía referencia a divinidades jóvenes e inmortales, como el dios griego Eros, que simbolizaban la vitalidad y el espíritu juvenil eternamente preservado en la mitología antigua. No obstante, en el momento en que el concepto fue incorporado por Carl Gustav Jung, experimentó una transformación significativa en su interpretación y aplicación. Según la perspectiva de Jung, el concepto del puera aeternus se erige como un símbolo arquetípico de profunda relevancia psicológica, manifestando una imagen universal que encapsula y proyecta diversos patrones de conducta arraigados en la idiosincrasia de numerosas culturas a lo largo de la historia. Específicamente, se utiliza comúnmente para describir a individuos adultos que, a pesar de experimentar un desarrollo físico normal, se mantienen estancados en una mentalidad juvenil, eludiendo así el progreso emocional y las obligaciones habituales asociadas con la edad adulta. Jung no se limitaba únicamente a describir a una persona inmadura, también observaba en el puera aeternus una manera de evadirse y eludir las responsabilidades y demandas impuestas por la vida adulta. Por esa razón, este arquetipo es frecuentemente comparado con la figura de Peter Pan, el niño que se rehúsa a crecer y opta por residir en un universo de fantasía, donde todo es alegría y autonomía. Sin embargo, no podríamos considerar la posibilidad de que, en última instancia, cada uno de nosotros albergue en su interior una pequeña porción de la esencia de Peter Pan. ¿Quién de nosotros no ha anhelado en algún momento liberarse de las cargas y obligaciones que la vida nos impone, aunque sea solo por un breve instante? Marie-Louise von Franz, una de las destacadas seguidoras y estudiosas de las enseñanzas de Jung, profundizó considerablemente en el análisis de este arquetipo universal. Ella se dio cuenta de que el puera aeternus, ese arquetipo eterno de la juventud, no es simplemente una etapa transitoria, sino un modelo de comportamiento arraigado que puede perdurar a lo largo de toda la existencia si no se aborda de manera consciente y decidida. Von Franz, una destacada psicóloga suiza, observó detenidamente que las características típicas y propias de la etapa de la adolescencia, tales como la búsqueda constante e incesante del placer inmediato y la marcada falta de compromiso con responsabilidades a largo plazo, tienen la potencialidad de extenderse y arraigarse de manera significativa en la vida adulta de las personas. Para ella, esto no era simplemente un problema individual, sino más bien un claro reflejo de los profundos cambios que se estaban gestando en la sociedad contemporánea, donde los rituales de iniciación, esos importantes hitos que marcaban la transición hacia la madurez y la responsabilidad, prácticamente han sido relegados al olvido. En épocas pasadas, las ceremonias de iniciación desempeñaban un papel fundamental en la transición de la juventud a la adultez, permitiendo a los individuos despedirse simbólicamente de su infancia y dar la bienvenida a una nueva etapa de madurez. En la actualidad, en un mundo donde la falta de estos rituales es evidente, son numerosas las personas que se encuentran desprovistas de una guía precisa que les indique el verdadero significado de alcanzar la madurez. La transición hacia la vida adulta se ha vuelto cada vez más ambigua en la sociedad actual, y la línea que separa la adolescencia de la etapa adulta se ha difuminado notablemente. ¿Cuántas personas en nuestro círculo social conocemos que, incluso después de haber alcanzado la edad de 30 años, todavía muestran una clara dependencia emocional hacia sus progenitores o experimentan obstáculos significativos en su capacidad para sostener un empleo de manera constante y segura? Esta es una clara demostración práctica del arquetipo del puera aeternus, que representa la eterna juventud y la resistencia al crecimiento y la madurez.
Además, en la actualidad, el avance tecnológico ha traído consigo la creación de nuevas formas de escapismo, las cuales permiten a las personas desconectar de la realidad y sumergirse en mundos virtuales alternativos. Este fenómeno, cada vez más extendido en la sociedad contemporánea, plantea interrogantes sobre el impacto que puede tener en la salud mental y en las relaciones interpersonales. En lugar de enfrentar y resolver los desafíos diarios que se nos presentan, es común caer en la tentación de pasar largas horas inmersos en videojuegos, navegando por redes sociales y consumiendo otro tipo de entretenimiento que nos permite evadirnos momentáneamente de la realidad que nos rodea. Esto no significa que disfrutar de momentos de diversión y entretenimiento esté mal, sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando la diversión se convierte en la principal prioridad y se utiliza como una vía para eludir las responsabilidades y compromisos, es cuando comienzan a surgir los problemas y dificultades en nuestra vida diaria. Por consiguiente, el puera aeternus no es únicamente un concepto antiquísimo o un problema lejano en el tiempo. Es una cuestión sumamente relevante en la sociedad contemporánea que nos invita a una profunda reflexión. ¿Poseemos verdaderamente la madurez necesaria para afrontar los retos que conlleva la vida adulta? ¿O simplemente nos engañamos a nosotros mismos aparentando un crecimiento que en realidad no se materializa, manteniéndonos en una zona de confort similar a la mítica tierra de nunca jamás? Marie-Louise von Franz, una destacada psicóloga suiza, al profundizar en el complejo concepto de puera aeternus, observó con detenimiento que la conducta de evasión de las obligaciones propias de la edad adulta no se limitaba únicamente a unos pocos individuos, sino que se manifestaba como una inclinación cada vez más extendida, sobre todo en las culturas occidentales contemporáneas. Ella sugirió que el problema podría intensificarse significativamente con el tiempo, a medida que los jóvenes adultos encontraran cada vez más dificultades para lidiar efectivamente con las múltiples presiones del mundo real y las responsabilidades que conlleva la vida adulta. En la actualidad, en nuestros tiempos modernos, estas predicciones parecen estar convirtiéndose en una realidad innegable. Es cada vez más frecuente observar a individuos adultos que optan por eludir la autonomía, mostrando una clara preferencia por postergar elecciones trascendentales y acomodarse en circunstancias que les aseguren estabilidad, protección y bienestar. ¿Te has percatado de la notable tendencia en la que una considerable cantidad de individuos jóvenes en la etapa adulta prolongan su residencia en el hogar paterno hasta alcanzar la edad de 30, 35 años? ¿E incluso más allá de estas cifras? Por supuesto, es importante tener en cuenta que existen diversos factores económicos que juegan un papel fundamental en esta situación, tales como el significativo incremento en el costo de vida y la constante incertidumbre que caracteriza al mercado laboral en la actualidad. Sin embargo, ¿realmente esa explicación abarca todos los aspectos de la situación? Marie-Louise von Franz, destacada psicóloga suiza discípula de Carl Gustav Jung, señaló en sus investigaciones que la situación que enfrentamos en la vida va mucho más allá de las circunstancias externas que nos rodean. También implica la forma en que enfrentamos y gestionamos los desafíos emocionales y psicológicos que inevitablemente surgen a lo largo de nuestro proceso de crecimiento y desarrollo personal. La imperiosa necesidad de confrontar y superar el temor ante lo desconocido, así como de asumir plenamente la responsabilidad por las decisiones trascendentales que se nos presentan en la vida, y de saber lidiar con las inevitables frustraciones que surgen en nuestro camino, constituyen elementos fundamentales e indispensables en el complejo y enriquecedor proceso de crecimiento y madurez personal. Cuando se omiten deliberadamente estas etapas cruciales, el arquetipo del puera aeternus, o eterno adolescente, puede fácilmente apoderarse de la persona, sumiéndola en una especie de zona de confort psicológica que obstaculiza su crecimiento y desarrollo personal. En la sociedad contemporánea y altamente tecnológica en la que vivimos, esta tendencia a escapar de las obligaciones y compromisos diarios se ve frecuentemente potenciada por la amplia gama de alternativas de distracción y evasión que se encuentran a nuestro alcance en la actualidad.
Por ejemplo, no es infrecuente encontrarse con individuos que dedican largas jornadas a sumergirse en videojuegos o plataformas de redes sociales, empleando dichas actividades como un recurso habitual para evadirse de la cotidianidad. Estas plataformas digitales proporcionan un espacio seguro en línea donde es posible disfrutar de una sensación de éxito y plenitud de forma instantánea, evitando así los desafíos y obstáculos que se presentan en la vida real fuera de este entorno virtual. ¿Te ha sucedido en alguna ocasión que has pospuesto una labor significativa con el fin de permanecer entretenido en tu teléfono móvil o disfrutando de un juego por un tiempo más prolongado del inicialmente previsto? Este tipo de actitud y conducta refleja de manera clara y evidente lo que los renombrados psicólogos Jung y von Franz identificaron y denominaron como fuga hacia la fantasía, un mecanismo psicológico que se caracteriza por la evasión de la realidad a través de la inmersión en mundos imaginarios y ficticios. La predicción realizada por von Franz, en la que indicaba que el problema se agravaría con el transcurso del tiempo, parece ser acertada incluso al tener en cuenta las transformaciones culturales que han tenido lugar. Si reflexionamos detenidamente sobre épocas pasadas, podemos observar que las generaciones precedentes contaban con ceremonias de transición claramente establecidas, tales como la ceremonia nupcial o el cumplimiento del deber militar, las cuales representaban el tránsito hacia la etapa adulta. En la actualidad, es menos común encontrar estos hitos importantes o son menos apreciados, lo que resulta en una falta de claridad en cuanto a la verdadera naturaleza del proceso de maduración y desarrollo personal. La frontera que delimita la etapa de la adolescencia con la transición a la vida adulta ha adquirido una difuminación notable, y en numerosas ocasiones, la evolución hacia la madurez psicológica no se corresponde con el desarrollo físico. Además, la psicóloga suiza Marie-Louise von Franz observó detenidamente que la cultura del confort exacerbado, en la cual se persigue activamente eludir cualquier tipo de sufrimiento o incomodidad, contribuye significativamente a este problema de alienación y desconexión con uno mismo. En una sociedad contemporánea que constantemente promueve la idea de que mereces siempre lo mejor para ti, el valor del esfuerzo y la resiliencia puede ser minimizado o incluso considerado como algo no deseado por muchos. Cuando el sufrimiento se percibe como algo que debe ser evitado a toda costa, la opción más sencilla es refugiarse en conductas que perpetúan la falta de madurez emocional. En resumen, las predicciones y análisis de Marie-Louise von Franz sobre la cada vez mayor complejidad en el proceso de maduración se ven respaldadas por numerosas pruebas y ejemplos en el entorno social y cultural de la actualidad. La ausencia de ceremonias de transición, la prevalencia de la comodidad y la amplia gama de mecanismos de evasión disponibles en la sociedad contemporánea contribuyen a la creación de un ambiente ideal para el florecimiento del puera eternus. El resultado final es una generación que en muchas ocasiones se percibe a sí misma como madura solo en teoría, sin llegar a abrazar verdaderamente los retos y obligaciones que implica la etapa adulta. La pregunta fundamental que nos debemos plantear en este momento es la siguiente: ¿de qué manera podemos modificar el rumbo actual y emprender una senda que nos conduzca hacia un auténtico crecimiento y desarrollo personal? Las predicciones y análisis de Marie-Louise von Franz en relación al concepto del puera eternus se presentan como sumamente pertinentes y esclarecedores al examinar detenidamente la complejidad del panorama contemporáneo. Para comprender de manera más profunda lo que esto implica en la vida cotidiana, simplemente es necesario analizar detenidamente algunos ejemplos concretos que ejemplifican de qué manera se evidencia esta oposición al proceso de crecimiento y desarrollo personal. Imaginemos a un joven adulto que, a pesar de contar con una sólida educación y diversas oportunidades laborales, aún se encuentra en una situación de dependencia económica respecto a sus progenitores. Puede argumentar convincentemente que está esperando pacientemente la oportunidad adecuada o que el mercado es extremadamente volátil e impredecible, pero en numerosas ocasiones, estas justificaciones elaboradas son simplemente estrategias para eludir los desafíos inherentes a sostenerse por sí mismo y afrontar las múltiples responsabilidades que la independencia conlleva.
Otro ejemplo muy frecuente en la sociedad actual es la tendencia a buscar de manera constante nuevas vivencias y emociones sin ataduras ni obligaciones, lo cual se manifiesta claramente en lo que se conoce como la cultura de la aventura. Individuos que se encuentran en un constante vaivén laboral, mudándose de una urbe a otra e incluso cambiando de compañero sentimental con regularidad, en su afán por hallar la siguiente experiencia emocional intensa, podrían estar exhibiendo características propias del arquetipo del puera eternus. En lugar de comprometerse plenamente con un camino específico y afrontar valientemente los altibajos inevitables que forman parte intrínseca del proceso de desarrollo personal. Algunas personas optan por moverse constantemente de un lado a otro, evitando así cualquier atisbo de rutina o estabilidad, aspectos que, paradójicamente, resultan ser fundamentales para experimentar un crecimiento personal significativo. Estos comportamientos son ampliamente reforzados y perpetuados por la sociedad contemporánea, la cual frecuentemente fomenta y favorece una cultura de gratificación instantánea y evasión de la incomodidad y el descontento. Pensemos detenidamente en el impacto de las redes sociales en nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, en estas plataformas digitales, resulta sumamente sencillo construir y proyectar una imagen idealizada de nuestra existencia, mostrando una vida aparentemente exenta de dificultades y desafíos, lo cual puede generar la falsa creencia de que la felicidad y el éxito son constantes y accesibles para todos. La constante presión social para mantener una imagen perfecta y cumplir con las expectativas puede generar un impacto significativo en la salud mental de las personas. Esto puede llevar a que muchos individuos busquen desesperadamente diferentes estrategias y mecanismos para evadirse de las responsabilidades y desafíos que forman parte de la vida cotidiana. Estas tendencias no implican de ninguna manera que cualquier individuo que disfrute de experiencias aventureras o que todavía resida en el hogar paterno o materno carezca de madurez. No obstante, resulta fundamental detenerse a considerar detenidamente las motivaciones que se encuentran en el trasfondo de dichos comportamientos. ¿Estamos realmente evitando enfrentar de manera decidida y valiente los desafíos que son esenciales y fundamentales para nuestro desarrollo y progreso personal y colectivo? ¿Estamos realmente eligiendo el camino que nos llevará al éxito, sin detenernos a reflexionar sobre cuáles son los obstáculos que verdaderamente nos impiden avanzar hacia el siguiente nivel en nuestra vida? El concepto del puera eternus nos insta a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a cuestionar si nos encontramos en un estado de estancamiento emocional, donde la comodidad y la gratificación instantánea nos obstaculizan en nuestro crecimiento personal y espiritual. Si te identificaste con algunas de estas situaciones o conoces a alguien que pueda estar pasando por circunstancias similares, sería sumamente valioso reflexionar detenidamente sobre las posibles acciones que podrían implementarse para interrumpir y desarticular este patrón de comportamiento. ¿Será que ha llegado el momento oportuno para finalmente confrontar y superar el temor que nos provoca la incertidumbre del cambio, y así estar dispuestos a aceptar y afrontar con valentía los retos y desafíos que nos presenta la complejidad de la vida adulta? En última instancia, el auténtico crecimiento personal se manifiesta al comprometerse plenamente con el proceso de desarrollo, incluso en los momentos de incomodidad o desafío. Si te está resultando interesante el contenido que has leído hasta este momento, te invito a que le des un me gusta y compartas tu opinión detallada en la sección de comentarios. Tu retroalimentación es muy valiosa para nosotros. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras experimentando una sensación de estar atrapado en una determinada etapa de tu vida, sin poder avanzar o progresar hacia nuevas oportunidades y desafíos? Al intentar asumir nuevas responsabilidades, es común enfrentar una serie de desafíos que pueden resultar abrumadores. Algunos de los mayores obstáculos que se presentan en este proceso incluyen la necesidad de adaptarse a un entorno desconocido, la gestión eficaz del tiempo y la priorización de tareas, así como la capacidad de trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva con colegas y superiores. Además, la presión por cumplir con las expectativas y demostrar competencia en el desempeño de las nuevas funciones puede generar estrés y ansiedad.
Observando detenidamente el contexto actual y analizando en profundidad, queda claramente establecido que el fenómeno del puera aeternus no es únicamente una mera curiosidad psicológica o una simple metáfora para aquellos individuos que se muestran renuentes a avanzar en su proceso de maduración. Refleja una condición profundamente arraigada en la forma en que la sociedad contemporánea aborda el desarrollo integral del ser humano en su totalidad. A medida que los desafíos del crecimiento y la evolución personal se vuelven cada vez más complejos y exigentes, la tentación de permanecer en un estado de comodidad, estabilidad y seguridad absoluta crece en la misma proporción y se vuelve aún más fuerte. Después de todo, ¿quién en su sano juicio no preferiría evitar cuidadosamente la incomodidad? Resguardarse del sufrimiento y posponer estratégicamente los sacrificios necesarios para alcanzar una vida plenamente satisfactoria y realizada en todos sus aspectos? No obstante, es importante tener en cuenta que ceder ante la tentación de eludir el malestar puede conducirnos por un camino lleno de obstáculos y desafíos inesperados. En el afán de evadir las complicaciones cotidianas, un gran número de personas acaba apartándose de vivencias fundamentales para su desarrollo personal y emocional. Si reflexionamos detenidamente, ¿cuántas oportunidades de crecimiento personal y profesional dejamos escapar debido al temor a cometer errores, fracasar o sencillamente abandonar la comodidad y seguridad que nos brinda nuestra zona de confort? La sociedad contemporánea, con su persistente énfasis en la gratificación instantánea y las respuestas veloces, con frecuencia nos aparta del sendero indispensable para alcanzar un crecimiento más significativo y genuino. Reflexionemos sobre el impacto de las redes sociales en nuestra percepción de la realidad, al exponernos constantemente a imágenes de vidas idealizadas y aparentemente libres de contratiempos o desafíos. Es sumamente sencillo caer en la creencia errónea de que, con el propósito de alcanzar la felicidad plena, es imperativo erradicar por completo cualquier tipo de incomodidad o aflicción, y dedicarnos exclusivamente a la búsqueda del placer y la satisfacción personal. Pero, ¿es realmente posible lograr eso en la vida real? ¿O será que, en nuestra constante búsqueda por eludir cualquier tipo de dolor o malestar, estamos, de manera paradójica, distanciándonos de aquello que verdaderamente propicia nuestro desarrollo y evolución personal? Las crisis, los desafíos, los errores y los momentos de incomodidad son precisamente los que más nos transforman como seres humanos, nos obligan a enfrentar nuestras limitaciones y, eventualmente, a superarlas con valentía y determinación. Cuando nos dejamos vencer por el miedo y decidimos no comprometernos con aquello que pueda desafiarnos, simplemente estamos postergando la valiosa oportunidad de crecer y desarrollar una mayor fortaleza emocional y resiliencia. La verdadera interrogante radica en determinar si estamos verdaderamente dispuestos y preparados para aceptar y asumir todo aquello que el proceso de crecimiento personal y profesional nos demanda y requiere de nuestra parte. ¿Estamos verdaderamente listos y dispuestos a afrontar con entereza y determinación todas las incomodidades, desafíos, responsabilidades, compromisos y las inevitables incertidumbres que se presentan en el complejo y exigente camino de la vida adulta? El puera aeternus, también conocido como el eterno adolescente, es una llamada profunda a despertar. Una invitación apremiante para que cada uno de nosotros se detenga y reflexione detenidamente sobre si estamos evitando enfrentar nuestros miedos y desafíos, y si estamos postergando el compromiso serio y constante de alcanzar nuestro máximo potencial y evolucionar hacia una versión más plena y auténtica de nosotros mismos. Si verdaderamente anhelamos una existencia plena de significado y propósito, es imprescindible que nos cuestionemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy evitando en este preciso instante que podría estar obstaculizando mi crecimiento personal y espiritual? ¿Cuáles son las acciones concretas que he evitado llevar a cabo debido a mi temor a cometer errores o a mi inclinación por mantenerme en la zona de comodidad que me resulta familiar? Estas interrogantes son las que nos incitan a expandir nuestros límites y a evolucionar, y aunque el camino puede resultar complicado, es en ese trayecto donde descubrimos nuestras capacidades más auténticas y genuinas.
Si en algún momento sientes que ha llegado el momento oportuno para dejar de postergar lo inevitable y comenzar a afrontar valientemente los desafíos que se presentan ante ti, entonces es evidente que estás avanzando por la senda correcta hacia el crecimiento personal y la superación. La exploración constante en pos del conocimiento, la adquisición de sabiduría y el desarrollo personal son los pilares fundamentales que nos permiten abandonar la etapa de inmadurez y avanzar hacia una existencia más enriquecedora y satisfactoria. Por lo tanto, te invito cordialmente a suscribirte al canal y a continuar disfrutando de todos nuestros interesantes contenidos. ¿No te arrepentirás? Estamos unidos y comprometidos en este fascinante viaje hacia la exploración profunda de nuestras emociones y pensamientos, con el objetivo de descubrir y potenciar tu auténtico desarrollo personal y tu crecimiento genuino.